general de todo el templo, toda la iglesia tiene que hacerse presente desde las 2:30 en adelante. Desde las 2:30 en adelante el domingo, toda la iglesia le hago un llamado a todos los jóvenes, niños, personas adultas, hombres y mujeres, a la limpieza general. Se va a lavar afuera de la iglesia, se va a limpiar los cielos rasos, se va a limpiar toda la iglesia, porque ya tenemos las 8 horas de adoración. De mañana en 8, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, estaremos adorando y exaltando y glorificando a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. No puede perderse usted, por favor, este sábado en 8, 14 de junio. Hágase presente, le hago un llamado a toda la iglesia. Usted tiene que tener apartado esa fecha. No me venga diciendo, pastor, yo no lo sabía, tengo un compromiso. 2 meses antes casi vengo diciendo que esa fecha usted tiene que apartarla. Sábado 14 de junio, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, estaremos adorando y glorificando y exaltando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Gloria a Dios. Y vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, por las primicias, por las columnas. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por este día precioso. Pedimos perdón, Señor, reconociendo, Padre, que somos pecador, pero sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, tú reprendes al devorador por nosotros. Tú estás a la diestra del Padre, Señor. En el orden de Melquisedec, Padre, tú bendices a tu pueblo, como bendeciste, Señor, a nuestros patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Señor, bendice la iglesia Hebrón. Señor Jesús, tú reprendes al devorador por nosotros y tú bendices a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar, gloria al Señor. Les recuerdo a los caballeros, a todos los caballeros, por orden de los líderes de caballeros, mi hermano Edwin, gloria al Señor, la cota de los 2,000 colones. La cota de los 2,000 colones a todos los caballeros, por favor, les recuerdo la cota de los 2,000 colones, gloria a Dios, que hay que dar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces hago un llamado a todos los caballeros para que den la cota de 2,000 colones. Mañana hay evangelismo, a todos los evangelistas. Hago un llamado a todos los evangelistas. Mañana hay evangelismo a las calles, desde las 4 de la tarde en adelante. Desde las 4 salimos a predicar a las calles. Si llueve, lo hacemos aquí afuera del templo. Si llueve, no se preocupe, la predicación no se va a detener. La predicación no se va a detener. La palabra se va a llevar siempre. Si no llueve, estaremos fuera del templo. Pero si llueve, pues estaremos aquí en las afueras del templo. La palabra del Señor así lo requiere y así lo manda. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Un anuncio también a las madres, por favor, a las que den la colaboración de los 2,000 colones para la fiesta de los caballeros. La fiesta de los caballeros que será el domingo después de las 8 horas de adoración, porque el domingo cae 15, que es el Día del Padre. El otro domingo, entonces, es la fiesta de los caballeros. A las madres, por favor, para que usted le haga la fiesta a los caballeros, será entonces el domingo. ¿Domingo qué? 22, gracias. Domingo 22 de junio. ¿A qué hora, pastora? A las 6 de la tarde. Hago un llamado a todos los caballeros para que nos hagamos presentes, todos los caballeros, el domingo 22 de junio a las 6 de la tarde. Amén. Gloria al Señor. Bueno, a lo que venimos, a escuchar palabra de Dios, predicar palabra de Dios. El que está a la par, dígale, por favor, no me interrumpa. Después de la predicación vamos y nos comemos un vigorón que está allá afuera, bien sabroso, bien bueno, calidad. Pero ahorita déjame, por favor, escuchar palabra de Dios. Te prometo que después
que salgamos de aquí, de esta hora de predicación, nos comemos un vigorón, 2 vigorones, 3 vigorones, 4 vigorones, lo que usted quiera. Pero ahorita déjame, dice, dígale usted, escuchar la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. El tema es 5 ejemplos de la unidad en la Biblia. 5 ejemplos de la unidad en la Biblia. En la Biblia habla más de 5, pero yo saqué 5 ejemplos de la unidad en la Biblia. Qué importante es la unidad. Y la palabra hace una reseña y nos insta a nosotros que debemos practicar, no decirlo, practicar la unidad. Para que usted vea lo importante que es la unidad en la iglesia. Yo le voy a hablar nada más 5 ejemplos de la unidad en la Biblia. Para que usted vea lo importante que es la unidad en la iglesia. Amén. Dios llama a su iglesia a vivir en unidad y trabajar en unión mientras cumplen con la misión de llevar el evangelio a toda criatura. La Biblia da importancia a la unidad. Escuche, por favor. La Biblia da importancia a la unidad y nos da ejemplos claros sobre el buen resultado que trae trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos, unidos. Cuando trabajamos juntos y unidos, nos hacemos fuertes. Amén. Nos hacemos fuertes. El mismo Dios trabaja juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no está dividido. La iglesia no puede estar dividida. Tenemos que trabajar juntos. Amén. Y le voy a explicar los 5 ejemplos en la Biblia. La importancia de trabajar en la unidad. La importancia, dice, de dar o de trabajar en la unidad. Y nos da ejemplos claros sobre un buen resultado que trae trabajar juntos. Veamos 5 ejemplos bíblicos. Comprometámonos a contribuir la unidad en la iglesia. Número 1, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Número 1, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Tuvieron que estar unidos, si no, no podían reconstruir los muros de Jerusalén. Amén. Ahí está en la pantalla las 5 señales de la unidad en la Biblia. Número 1, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esa es la número 1, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Sabemos que el pueblo judío había estado cautivo en el exilio en Babilonia 70 años. Al regresar a su tierra, encontraron todo destrozado y los muros de Jerusalén derribados. Era un verdadero desastre y todo estaba destruido. Nehemías, que era el copero del rey, y el rey era Artajerje, se enteró de la situación. Él oró a Dios para que le permitiera ir a Jerusalén a organizar la reconstrucción, pues amaba a su pueblo y deseaba ayudar. Y eso nos pasa a nosotros. Amamos a Dios, amamos nuestro pueblo y tenemos que trabajar juntos, unidos. Entonces él oró a Dios para que le permitiera ir a Jerusalén a organizar la reconstrucción, pues amaba a su pueblo y deseaba ayudar. Al llegar a Jerusalén, Nehemías encontró a un pueblo desanimado, dividido, y no sabían qué hacer. Necesitaban un líder. En el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 4, la palabra del Señor nos habla bien claro. Nehemías 1, versículo 1 hasta el 4, dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kilsú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Dice así, versículo 2: y vino Ananí, y uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado.
que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, había un remanente. El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. ¿Cómo estaban ellos? Mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esta palabra, me senté y lloré. Ese es un hombre de Dios. Esa es una persona que ama la unidad. Esa es una persona que ama el templo. Esa es una persona que ama a su pueblo. No dice que se alegró. ¿Qué hizo? Se sentó y ¿qué? Y lloró. E hice duelo por algunos días y ayuné. ¿Qué hizo Nehemías? Ayunó, oró delante de Dios de los cielos. Puede sentarse. Ese hombre amaba a Israel. Ese hombre primeramente amaba a Dios, amaba a Israel. Ese hombre amaba a sus hermanos. Él estaba trabajando con el rey Artajerje, era el copero, pero él dice, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Nehemías los animó y les dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Dios no está en contra de que nosotros prosperemos. Dios quiere que su pueblo se prospere. Dios quiere que su pueblo crezca. Dios quiere que su pueblo sea bendecido. Dios quiere que su pueblo viva bien. Amén. Y dice así. Y Nehemías los animó y les dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Nos levantaremos. Tenemos que levantarnos, pero unidos somos fuertes. ¿Cómo tenemos que levantarnos? Unidos somos fuertes. Dice, y nos levantaremos y edificaremos. Y se puso manos a la obra y organizó al pueblo repartiendo su tarea, a trabajar, unidos. Hay que trabajar. Si queremos grandes cosas, si queremos llegar a grandes cosas, tenemos que trabajar unidos. Nehemías capítulo 2, versículos 11 y 12. En el capítulo 2 de Nehemías y el versículo 11 y 12, llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Llegó de la capital de Susa, Asiria, llegó de la capital de Susa y se fue para su pueblo. Preguntó, ¿cómo están? Estamos mal. ¿Cómo está mi pueblo, mis hermanos? Estamos mal. ¿Cómo está el templo? Está derribado, está quemado, estamos mal. Entonces dice, no, hay que hacer algo. Hay que unirse, tenemos que levantarnos, hay que volver a edificar, tenemos que ser otra vez prosperados. Dios le pone a Nehemías en su corazón a edificar, a levantarse, a unirse. La unión trae fuerza. Y vea lo que dice, y llegué pues a Jerusalén, después de estar allí, ¿cuántos días? 3 días, 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Unos pocos varones conmigo. Vea lo que dice, y declararé a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Solo una montura, solo un caballo. Y el resto se levantó y dice, vamos a ir a trabajar. Vamos a ir a levantar otra vez el templo. Es necesario volvernos a unir y tenemos que levantarnos. Fueron cautivos, fueron esclavos 70 años allá en Babilonia, pero Dios pone en el corazón de este hombre, Nehemías, leísta, y dice, tenemos que levantarnos y tenemos que levantar otra vez ese templo. Tenemos que volvernos a levantar. Somos el pueblo de Dios, no tenemos por qué estar derrotados. Eso es lo que les dijo Nehemías. Amén. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 2, versículo 18. En el versículo 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido
buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos. Palabra clave. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Sentado, caído, diciendo no se puede. ¿Y qué le dijo Nehemías? Levantémonos, manos a la obra, vamos a unirnos, tenemos que levantar ese templo, tenemos que seguir adelante. Dios no quiere una iglesia derrotada, Dios no quiere una familia derrotada, Dios quiere que tú te levantes, que saques fuerza, aun cuando el diablo te quiera atacar, aun cuando las cosas empiecen a salir mal, Dios quiere que tú te levantes. ¿Y qué dijo Nehemías? Levantémonos y edifiquemos. Y así se esforzaron sus manos para bien. Hermanos, a nosotros nos toca levantarnos. A nosotros nos toca, por favor, unirnos y trabajar. Si usted está pasando una situación mal en su casa, si usted está pasando una situación mal en su provincia, por favor, levántese y dígale, Señor, tú estás conmigo. Y dice tu palabra, yo no he visto justo desamparado, ni la descendencia de Abraham que mendigue pan. Yo soy cabeza y no cola. Si tú me trajiste ese Hebrón es con un propósito, y yo me voy a levantar, y me voy a levantar, y unidos nos vamos a levantar, y nos vamos a expandir, y vamos a seguir adelante. Eso fue lo que le dijo Nehemías al pueblo. Aleluya. Y dice, ¿para qué? Para bien. Usted se va a levantar para bien. Parecía ser una obra imposible de realizar. Todos estaban en ruina, todo estaba en ruina. Pero trabajando unidos, lo lograron. Trabajando unidos se logra. Trabajando unidos se logra. La unión hace la fuerza. Tenemos que unirnos. Amén. Si queremos grandes cosas, tenemos que unirnos. Aleluya. Cada uno se encargó, escuche esto, cada uno se encargó junto con su familia de restaurar una sección, hacer una tarea específica. Yo me voy a levantar esta pared, mi familia otra va a levantar esta otra pared, mi familia otra va a levantar aquel muro, mi familia va a arreglar aquella puerta, mi otra familia. Se empezaron a unir los judíos para volverse a levantar. Hebronitas, tenemos que unirnos, tenemos que estar unidos, tenemos que llegar a los 1000 miembros de la iglesia Hebrón, tenemos que ser una mega iglesia en este lugar, pero todos unidos, trabajando en una sola fuerza. Amén. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Entonces dice que cada uno se encargó junto con su familia de restaurar una sección, hacer una tarea específica. En el capítulo 3, apunto el capítulo 3, todo de Nehemías. Usted lo va a leer en su casa, capítulo 3, Nehemías capítulo 3. Detalla todas las labores realizadas. Pero en Nehemías 2, versículo 19, ¿qué dice Nehemías 2, versículo 19? Léame 2.19, por favor, póngame 2.19. Y el capítulo 3 de Nehemías, guárdelo. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, ¿quién más? El Horonitas, Tobías, el siervo amonita, Gesén, el árabe, hicieron escarnio. Siempre cuando tú empiezas a trabajar, cuando tú empiezas a hacer algo, cuando Dios te pone a liderar, mucha gente se va a levantar y va a haber escarnio. La gente no quiere que tú te levantes, la gente no quiere que se hagan las cosas, la gente no quiere que tú vivas bien. La gente se va a oponer para que tú no seas feliz. La gente siempre va a hablar. Y vea lo que dice, pero cuando le oyeron, ¿quién? Sanbalat, el horonita, Tobías, el siervo amonita, Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Qué rebeláis contra el rey? Pero si el mismo rey había dado la orden, el rey había dicho más bien que trabajara Nehemías.
si le dio madera, le dio una carta, pero hay mucha gente que se opone. Cuando usted dice, vamos a comprar tal cosa, vamos a hacer algo, la gente dice, no, no se puede, no lo hagamos, es que no es así, no estamos de acuerdo, no estamos capacitados. Hermano, vamos a poner a una persona a predicar, no, fulano no está capacitada, está en pecado. Usted se le va a levantar el diablo, pero quiero decirle, tienes que levantarte y unirte y decir, seguimos adelante. Aleluya. Se le levantó el pueblo, unos pocos, a Nehemías. Siempre que vayas a hacer algo, el diablo se te va a levantar. Siempre cuando tú seas un líder, el diablo se te va a levantar y va a hablar de ti o va a ponerte en contra para que tú no sigas. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea el Rey. Ahora sí, vamos de una vez al libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 1 hasta el 32. Nehemías, capítulo 3, versículo 1 al 32. Entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliasieb, con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Hanel. Ellos dijeron, los sacerdotes, a nosotros vamos a edificar la puerta que está quemada, porque quemaron el templo. Pero ellos dicen, la vamos a arreglar. ¿Quiénes fueron los que se levantaron? Tobías, Sanbalat, el árabe. Cuando tú empiezas a hacer algo en la iglesia, la gente se va a levantar. La gente te va a desanimar mucho, unos pocos, porque de una cantidad, una minoría no quiere que esto crezca. Una minoría está echándote carbón para que tú verdaderamente no sirvas. Una minoría está en contra para que tú no trabajes para Dios. Pero esa minoría está derrotada, porque Cristo los derrotó allá en la cruz del Calvario. Hay muchas personas que se van a levantar en contra de tu ministerio, en contra de lo que tú estás haciendo, pero tienes que levantarte y unirte con los que quieren y decir, ¿quién quiere trabajar conmigo? ¿Quién quiere trabajar conmigo? Líderes de líderes, hablarle y decirle, usted quiere trabajar conmigo, únase conmigo. La persona que critica, los que te van a criticar, apártate de ellos. Y junto a ellos edificaron los varones de Jericó. Luego edificó Zacur, hijo de Inri. 3. Y los hijos de Senea edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con su cerradura y sus cerrojos. 4. Junto a ellos restauró Merot, hijo de Urías, hijo de Cos. Al lado de ellos restauró Mesualán, hijo de Berequías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baná. Todos Israel empezaron a unirse para trabajar. Empezaron a unirse. Una iglesia unida, el diablo no la puede derrotar. Una iglesia unida es fuerte. La cizaña no puede hacerle daño a una iglesia que está unida, a un ministerio que está unido. Se te van a levantar unos pocos diciendo, no me parece, no estoy de acuerdo, es que el pastor agarra esa plata, es que es esto para esto. ¿A ti qué te importa? Tú lo que tienes que decir es esto: debemos seguir adelante, debemos avanzar, tenemos que avanzar, hay que conquistar. Aleluya. Versículo 5. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra del Señor. Muchos no van a querer ayudarte. Muchos no te van a apoyar, pero otros sí te van a apoyar. Trabaja con el que te apoya. Trabaja con el que quiere. Trabaja con el que dice, sí, vamos adelante. Trabaja con esa persona que dice, yo te voy a apoyar. No importa que Juliano no te apoye, yo sí te voy a apoyar. Trabaja con esas personas. Versículo 6. Y la puerta vieja fue restaurada por Joaida, hijo de Pasén, Mesolén, hijo de Besodías. Ellos enmaderaron y levantaron sus puertas con cerraduras y cerrojos. Aleluya. Usted puede ver hasta el versículo 32. Todos empezaron a unirse. Vamos a leer hasta el 10. Junto a ellos restauró Melatías, Gabonita, Jadón, Merotitas, varones de Gabón,
de Mizpa y estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Todos trabajando unidos. Era imposible restaurar ese templo, pero todos unidos se podía. Una minoría se levantó, no le haga caso a esa minoría. Cuando usted empieza a trabajar, cuando usted empieza a liderar en una iglesia, una minoría se va a levantar en contra de ti y te va a decir no te apoyo, te va a decir por qué llamaron a Julano, te van a decir no estoy de acuerdo, te va a decir no me parece. No le hagas caso, por favor. Sigue adelante, sigue adelante. 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arabías, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de el perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta los muros anchos. Ahí podemos seguir, usted ve hasta el 32. Junto a ellos restauró también Refaía, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Todos se unieron ¿a quién? A Nehemías. Todos se unieron ¿a quién? A Nehemías. Solo un pequeño grupo, Sanbalat, Tobías, el aronita, y unos árabes se pusieron en contra, pero la mayoría apoyaron ¿a quién? A Nehemías. Dios está a favor del progreso. Dios quiere que tú progreses, Dios quiere que tú avances. La gente que tiene una mentalidad que dice que no puede avanzar, son gente que tienen mente mediocre, pero quiero decirle, sí se puede avanzar, unidos somos fuertes. Amén. Apúntelo hasta el versículo y lo lee en su casa. 32. El pueblo no solo tuvo que enfrentar el arduo trabajo, sino también que enfrentó a sus enemigos. Hermano, no le ponga oído a lo que la gente habla cuando usted está liderando. No le ponga oído cuando usted está sirviendo a Dios en este lugar lo que la gente habla, porque unos pocos van a hablar. Unos pocos dicen no estoy de acuerdo, es que está en pecado, no me gusta esto. No le pongo oído, siga adelante. Siga adelante. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Si podemos ver en Nehemías capítulo 2, versículo 10. Nehemías capítulo 2, versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó. Se pusieron bravos. El diablo se va a enojar que esta iglesia crezca. El diablo se va a enojar que tú crezcas. El diablo se va a enojar que tú, por favor, progreses. El diablo no quiere que tú lideres. El diablo no quiere que tú prosperes. El diablo no quiere que esta iglesia crezca. Por eso usa unos pocos críticos que no hacen nada, solo criticar y no hacen nada. Pero quiero decirte que todos unidos podremos llegar hacia adelante y hacer grandes cosas. Pero oyendo los Sanbalat, horonitas, Tobías, el siervo amonita, les disgustó el extremo que venían algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Aleluya. Era para el bien de los hijos de Israel. Nehemías no estaba haciendo nada malo, estaba más bien haciendo cosas buenas. Pero hay gente que se oponen. Nehemías capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonitas, Tobías el siervo amonita, Gesén el árabe, hicieron escarnio. Oiga, no chismearon, pastora, hicieron escarnio. Se comieron a Nehemías, se comieron a toda esa gente que estaban trabajando para el templo. Hay gente que está trabajando para el templo, hay gente que está trabajando para Dios, y mucha gente está haciendo escarnio. No hacen nada y solo hablan, critican y dicen no estoy de acuerdo, no me parece. Son gente que hacen escarnio. Dios los vomita y los detesta a los escarnecedores. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías el siervo amonita, Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros, dice Nehemías, y nos despreciaron. Hay gente que desprecian a otro. Hay gente que tiene capacidad para servir.
pero son rebeldes y no quieren hacerlo. Y Dios manda a una persona que no sabe, entonces hacen escarnio. Esa va a servir. Ese que está en pecado, ese que no sabe cantar, esa que no sabe cantar, ese que es esto, ese que es el otro. Tú no haces ni dejas que otro hagas. Y nos despreciaron, diciendo que esto que había a nosotros era rebelarse contra el rey. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3. Nehemías capítulo 4, desde el versículo 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó, se enfureció. El diablo se va a enojar cuando la iglesia crece. El diablo se va a enojar cuando tú empiezas a servirle a Dios. El diablo se va a enojar cuando tú estás liderando. El diablo se va a enojar y va a utilizar a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, al que está a la par, a hacer escarnio para que tú no sigas. Dice que se enojó y se enfureció en gran manera. ¿Y qué hizo? ¿Escarnio de quién? Pero le doy una noticia. Un cristiano nunca va a ser escarnio de otro cristiano. Si usted puede ver, Tobías no era judío. Unos eran amonitas, otros eran árabes. Y dice, de manera que hizo escarnio de nosotros, ¿los quién? Los judíos. Si tú eres un verdadero cristiano, ponga atención, por favor, que si no voy a ir hasta allá y poner orden, porque la casa de Dios se necesita orden. Aquí hay orden, este no es un mercado. Y si usted no puede gobernar sus hijos, dígame entonces. Pero quiero que escuche la palabra. Quiero que escuche la palabra. Quiero que escuche la palabra. Y vea lo que dice. Y se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Qué está leyendo usted? E hizo escarnio. Un hebronita no se come a otro hebronita. Un verdadero hebronita no se va a oponer que esta iglesia crezca. Un hebronita está a favor que esto crezca. Un hebronita te va a apoyar en el evangelismo, un hebronita te va a apoyar en el discipulado, un hebronita te va a apoyar en las danzas, un hebronita te va a apoyar en todos los proyectos que tú realices, porque son hebronitas. Si Hebrón crece, tú creces. Si Hebrón crece, tú creces. Si Hebrón crece, tú creces. A menos que no seas cristiano, a menos que no seas hebronita, entonces vas a estar en contra. Reprende el diablo cuando alguien haga escarnio de esta iglesia. Y vea lo que dice, de manera que hicieron escarnio de quién, de los judíos, porque Tobías, Sanbalat no eran judíos, eran unos jodidos más bien. Aleluya. Y habló delante de su hermano del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Oiga lo que decían ellos, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen? Y se les permitió volver a ofrecer su sacrificio. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, piedras que fueron quemadas. 3. Y estaba junto a él Tobías, amonita. No era judío, era enemigo del pueblo de Israel. Hay mucha gente dentro de la iglesia que son enemigos del pueblo de Dios. Aquí puede haber mucha gente dentro de la iglesia que son enemigos del pueblo de Dios. Y esos son los peores. No enfrentan al pastor, sino están por debajo, echándole carbón a la gente, diciendo, no hagas esto, no ayudes, no hagas el otro, para que verdaderamente la iglesia no crezca. Esos son enemigos de la fe. Esos son enemigos del Señor. Esos son enemigos de la iglesia Hebrón. Y vea lo que dice, y estaban juntos a él Tobías, ¿el qué? Sabemos que un amonita era un incesto del hijo, de la hija de Lot con Lot. Enemigos de Israel, odiaban a Israel, odiaban a los judíos. Lo que ellos edificaban del muro, de piedra, si subiera una zorra la derribaban. Oye lo que decían, lo que ustedes hacen
Esos bloques que pegan ustedes, se trepa un zorro y bota todo eso. Oiga los escarnios que hacían. Hay gente que no te ayuda a ti en nada, pero son buenos para escarnecer. Ese porcelanato no me gusta, está mal pegado, esa pared está mala, no sirve, pero no da pero ni un colón. Pero tienen una lengua para hablar nada más, tienen una lengua para escarnear. No sirven, no son líderes, no usan un saco, sirven a Dios, pero critican a los diáconos, critican al grupo de alabanza, critican a los intercesores, critican a los evangelistas, pero ellos no hacen nada porque son escarnecedores. Son enemigos de la fe, enemigos de Hebrón, enemigos del pueblo de Dios. Versículo 4. Y oyó, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Y se enojó Dios. Por eso hay mucha gente que vive en ruina. Por eso hay gente que no se levantan en sus casas. Viven en miseria, porque son escarnecedores. Todo escarnecedor vive en miseria. No se levanta, vive en ruina. Usted no ha echado de ver por qué usted vive en ruina. ¿Por qué mucha gente vive en ruina? Porque son escarnecedores. Y vea lo que dice: y oyó, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Aleluya. En el versículo 7 de Nehemías 4 al versículo 23. Pero aconteció que oyendo Sanbalat, Tobías y los árabes, todos enemigos del pueblo de Israel. Cuando tú oigas a una persona que te diga a ti, vamos a hacer tal cosa en Hebrón, no vayas ahí, es un enemigo de Hebrón. Cuando tú digas, yo voy a servir a tal lado, es que ahí no hay amor, es que están haciendo esto, es enemigo de la iglesia. Porque vea lo que dice: pero aconteció que en Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asodot, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron muchos, se pusieron bravos, que no puedo ver por lo que está ahí. Se pusieron bravos. ¿Por qué se pusieron con cólera? Porque ellos no querían que se levantara el templo. Ellos no querían que el pueblo de Dios se levantara. El diablo no quiere que tú te levantes. El diablo no quiere que esta iglesia se levante. El diablo no quiere y está sentado contigo. Es un escarnecedor y te está escarneciendo. Y solo habla lo malo y todo lo malo lo ve, pero nunca ve cosas buenas. Solo malo ve. Ese es un escarnecedor. Es un hijo del diablo. Está en contra del pueblo de Dios. Tobías y Sanbalat y el Asadot, el árabe, estaban en contra del pueblo de Dios. Cuando una persona llega a tu casa a chismear, cuando una persona llega a hacer escarnio, no quiere que tú te levantes. Te lleva pecado, te lleva suciedad, te lleva hediondez a tu casa, para que tu casa viva en ruina, para que tú vivas en ruina. Desecha a esas personas. Dile, por favor, si vas a hablar de mis pastores, si vas a hablar de la iglesia de Hebrón, por favor no vengas. Si vas a seguir hablando de mis pastores, si vas a seguir hablando de los líderes, si vas hablando de la iglesia, por favor cállate. Porque no quiero ruina ni miseria en mi casa. Aleluya. Ahí le dejo la tarea. Nehemías 4 del 7 al 23. Apunte esa cita. Mañana usted puede seguir leyendo para que vea lo que estamos predicando. Pero se mantuvieron firmes, unidos, hasta lograr la reconstrucción del muro de la ciudad. Obedecieron a Dios, que les dio la unidad de propósito. El diablo viene a sembrar cizaña para que la iglesia se desuna. El diablo viene a meter pleitos dentro de los grupos para que la iglesia se debilite. El diablo viene a meter cizaña a tu matrimonio, a tu casa, a tu familia, para que ese matrimonio se destruya. No importa cómo sea, no importa si eres mayor, no importa si eres menor, no importa si eres blanco, no importa si eres negro, si se llevan bien y se aman, sigan adelante, pero reprende al diablo cuando una persona se mete en tu matrimonio, se mete en tu casa, se mete en la iglesia. No te metas en lo que no te importa. Pero a veces, usted sabe por qué los matrimonios se deshacen.
no por la pareja, sino por terceras personas. Que usted permite que llegue a su casa. No permita que lleguen a su casa a meterse en su matrimonio. No permita que lleguen a su casa a hablar mal de su iglesia. No permita que lleguen a su casa a hablar mal de sus pastores. Díganle, no permito esto. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Qué importante es la unidad. Pero se mantuvieron firmes, unidos, hasta lograr la reconstrucción del muro de la ciudad. Obedecieron a Dios, quienes dio unidad de propósito, y de esta forma recuperaron su identidad como pueblo de Dios. Veamos cómo trabajando unidos podemos lograr tareas que simplemente y a vista pueden parecer imposibles de realizar, pero cuando estamos unidos sí se puede. Sí podemos comprar propiedades, sí podemos comprar sillas, sí podemos comprar un equipo grande, sí podemos comprar cosas para la iglesia, unidos. Usted puede comprar en su casa todo lo que usted quiera, mientras usted y su esposo y los que están ahí se unan, usted puede comprar muchas cosas, pero desunidos ustedes no pueden avanzar. Haga como David. Si vienes a ayudarme, bienvenido sea, pero si vienes a criticarme, seguí tu camino, por favor. Bendito sea nuestro Dios. El tiempo me gana y apenas voy por la primera y son 5. Veamos pues que trabajando unidos podemos lograr tareas que simple a vista pueden parecer imposibles de realizar. Número 2, el pueblo unido frente a los muros de Jericó. Ya vimos que el pueblo unido reconstruyeron el templo, ¿sí o no? Nehemías, aunque se levantó el diablo, siempre se va a levantar. Número 1. Número 2, ¿cuál es el número 2? El pueblo unido frente a los muros de Jericó. Israel tenía que conquistar Jericó, pero Jericó estaba cerrada. Jericó tenía un muro que no podía penetrarlo ninguna ciudad. Y vea cómo Dios derrotó a la gente de Jericó. Israel tuvo que estar unido. El diablo le tiene miedo a una iglesia unida. El diablo le tiene miedo a un liderazgo unido. El diablo le tiene miedo a un grupo de alabanza unido. El diablo le tiene miedo a un grupo de diáconos unidos. El diablo le tiene miedo a un grupo de evangelistas unidos. El diablo le tiene miedo a un grupo de danzas unidos. Tenemos que estar unidos. Número 2, el pueblo unido frente a los muros de Jericó. Dios le había prometido a Israel la ciudad de Jericó y la región de Canaán como herencia, pero Jericó estaba bien cerrada, estaba protegida por un gran muro y no tenía entrada ni salida libre. Necesitaban conquistarla, y para tomar posesión de Canaán, y no sabían bien cómo hacerlo, pues el muro era impenetrable. Para Dios eso no representa ningún problema, pues tenía un plan perfecto Dios. El pueblo solo debía obedecer sus instrucciones y actuar en unidad. Si tú quieres que tu casa se levante, escucha la voz de Dios. Unidos, y Dios va a hacer la tarea. El pueblo solo debía obedecer sus instrucciones y actuar en unidad. Las instrucciones que Dios eran claras para la conquista. Durante 6 días, le dijo Dios, el pueblo de Israel marcharía alrededor de Jericó una vez al día. Harían en completo silencio. 6 días no abrirían su boca. Nada más marcharían por la muralla de Jericó con el arca de la alianza del pacto llevada por los sacerdotes. Pero dice, pero a los 7 sacerdotes tocando trompeta, cuernos y carneros. Pero a los 7 días tocarán trompetas y los muros caerán. Jericó estaba cerrada, pero la obediencia y la unión hace que Dios fluya. La unidad y la obediencia, o la obediencia y la unidad, hace que los muros se caigan. Hacen que los muros se caigan. Lo que se ve imposible para el hombre es posible para Dios. En el libro de Josué, capítulo 6, versículos 3 y 5, Josué, capítulo 6, versículos 3 al 5, dice la palabra: rodearás pues la ciudad todos los hombres de guerra
yendo alrededor de la ciudad una vez. ¿Y esto lo hará por cuántos días? 6. Tenían que estar unidos. Tenían que estar unidos. El diablo le tiene miedo a una iglesia unida. El diablo le tiene miedo a una iglesia unida. El diablo le tiene miedo a un matrimonio unido. El diablo le tiene miedo a un país unido. Quiero decirle que los gobernantes de Costa Rica le tendrían miedo a los líderes de Costa Rica si nosotros los unimos. Cuando los evangélicos nos unimos, somos una fuerza, somos una potencia en Costa Rica. Pero desunidos no podemos llegar a nada. Y dice así, versículo 4: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Versículo 5: y cuando tocan prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, y conquistarán. La única manera que Hebrón pueda conquistar es unidos todos, en un mismo sentir, orando. ¿Se van a levantar unos Tobías? Sí, se van a levantar. ¿Se van a levantar unos Zambalat? Sí, se van a levantar. No le hagas caso, tienes que unirte. Somos más, somos fuertes, todos unidos. Tenemos que conquistar a este lugar. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea el Rey. Pero el 7º día sería un día diferente, dice el versículo 4. El versículo 4 de Josué, capítulo 6. Por favor, diapositiva. Para esto sea señal entre vosotros cuando vos dice así. Versículo 4, no dije versículo 6, dije Josué capítulo 6, versículo 4. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y los muros caerán. Muchas cosas que suceden en tu casa es porque tú no prestas oído a Dios. Muchas cosas que tú estás pasando es porque tú no prestas oído a Dios. Dios te ha venido hablando, pero tú a veces estás tan cerrado, o tan cerrada, o tan terco, o tan terca, que Dios te ha venido hablando, pero no quieres obedecer lo que Dios te ha querido decir. Apártate de esa persona que te hace daño. Apártate de ese amigo que te está haciendo daño. Apártate de esa gente, de ese familiar que llega a tu casa que te está haciendo daño, por favor. Apártate de esa persona que dice que es cristiano, que es un hebronita y te está haciendo daño. Apártate de ellos. Aleluya. Y tocaron la bocina y los muros cayeron. Ese día marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Después de la 7ª vuelta, los sacerdotes debían tocar la trompeta y todo el pueblo debía gritar con fuerza. El pueblo, dirigido por Josué, hizo tal como Dios le mandó y presenció algo totalmente increíble. Los muros de Jericó derrumbaron. A veces tú dices, ese negocio no le veo ni entrada ni salida, está bien cerrado. La he pulseado a la derecha, a la izquierda y no ha pasado nada. Pero el Señor te dice, obedece, escucha y obedece. Haz lo que yo te digo y yo boto ese muro. El problema es que lo queremos botar nosotros con nuestra propia fuerza, y nuestra propia fuerza no botará un muro porque ese muro estaba bien cerrado. Solo Dios podía cerrarlo, botarlo, disculpe, solo Dios podía botarlo, pero tú tienes que obedecer. Afina bien tu oído, lo que Dios manda, y haz lo que Dios te dice. Deja de pensar y obedece a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Y el pueblo, dirigido por Josué, hizo tal como Dios le mandó y presenció algo increíble. Los muros de Jericó se derrumbaron y el pueblo trabajó unido en obediencia a Dios. La unión hace la fuerza, y la fuerza es el poder. La unión hace la fuerza, y la fuerza es el poder. Y el pueblo trabajó unido
en obediencia a Dios, aún sin entender la lógica, por qué Dios los mandó a hacer 6 vueltas y a la 7ª vuelta que gritaran. Ellos nada más obedecieron lo que Dios les dijo y conquistaron Jericó. Dios hace grandes cosas cuando unidos obedecemos a su mandato. Número 3. Los discípulos de Jesús unidos en una misión. Los discípulos de Jesús unidos en una misión. Jesús al comienzo de su ministerio llamó a 12 hombres para ser discípulos. Compartió su vida con ellos. Los enseñó, los guió con paciencia y amor. Ellos vieron sus milagros, vieron día tras día, experimentaron el poder de Dios en la vida de las acciones de Jesús. Con Él, ellos aprendieron a orar al Padre, a ministrar a los pobres necesitados, a vivir cada día dependiendo del ciudadano y la provisión de Dios. El pastor tiene que trabajar con la iglesia donde está. Yo soy pastor de Hebrón y trabajo con los hebronitas. Y yo no tengo que fijarme qué hace otro pastor, ni me interesa qué hace otro pastor. A mí me interesa lo que hace Hebrón. Hebrón tiene su visión, cada pastor tiene su visión. Y si aquel pastor está dormido, y si aquel pastor no está haciendo nada, es problema de él. Nosotros tenemos que seguir avanzando, y tenemos que seguir comprando tierras, y tenemos que seguir haciendo este templo, y tenemos que seguir conquistando, y tenemos que ir preparando y añadiendo gente para conquistar aquí en Punta Arenas. Cuando una persona está criticando a otro pastor, dile: eso no es problema mío, eso es problema de él. A mí me interesa Hebrón, no me interesa lo que hace otro pastor. Porque decía ese predicador, no voy a decir el nombre, la pastora estaba oyendo, que el pastor que critica a otro pastor vive en ruina y en pobreza. Y el hermano que da escarnio, si en tu casa hay gente que está escarneciendo a la iglesia, lo verás en unos años, vivirán pobres, enfermos y arruinados, y se viene la ruina a tu casa. Cuando llegue alguien a tu casa a hablar de otro hermano, dile: por favor, no me traigas pobreza, no me traigas miseria, no me traigas aquí el cohecho, no me traigas cochinada a mi casa, por favor, cállate, no acepto que vengas a hablar de otra persona a mi casa, porque le estás llevando ruina a tu casa, le estás llevando ruina a tu casa. Lástima que el tiempo no me da. Los apóstoles con Jesús aprendieron a orar, a ministrar a los pobres necesitados, a vivir cada día dependiendo del ciudadano y la provisión de Dios. Los discípulos no eran hombres perfectos, eran humanos y cometían errores. Aún Pedro, delante de Jesús, trató de cortarle la cabeza a un hombre. Y Jesús no le dijo: te voy a mandar al infierno, te vas a ir al infierno tal por cual. Jesús nada más le dijo: mete esa espada, Pedro, porque el que mata espada muere. Lo que tú siembras, eso recoges. Pedro entendía que Jesús tenía una relación especial con Dios, y ellos mismos anhelaban conocer mejor al Padre y vivir dentro de su voluntad. Ese día que Jesús le mostró a Jesús que era Dios y que su nombre, ellos mismos podían hacer milagros y bendecir vidas, el reino de Dios se había acercado. Vivir con Jesús 3 años los preparó para enfrentar la persecución más grande que ellos podían enfrentar, y sufrieron luego que Él murió y fue crucificado. El encuentro que tuvieron con Cristo resucitado les mostró claramente que el poder de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Llenos del Espíritu Santo, en unidad, los demás creyentes comenzaron a llevar el evangelio en su entorno. Sigamos el ejemplo de los discípulos, quienes unidos siguieron delante proclamando el mensaje de Jesús. Dice que dejaron sus casas y se fueron a un lugar que era aposento alto, y vivían 120 unidos. Vendieron todo y comían juntos, unánime, en un solo lugar, unidos. Una iglesia unida, el diablo no la puede derrotar. Un grupo unido, el diablo no lo puede derrotar. Y dice: sigamos el ejemplo de los discípulos, quienes unidos siguieron delante proclamando el mensaje de Jesús. Debido a la perseverancia de ellos, el mensaje de salvación llegó a nosotros. Todavía hoy sigue avanzando y transformando vidas. Los discípulos siempre fueron unidos.
y siempre vivían unidos. Número 4, la iglesia primitiva o la primera iglesia llevando el mensaje del reino. Son 5 ejemplos en la Biblia que la unidad te hace fuerte, que la unidad trae poder, que la unidad trae conquista. La iglesia primitiva llevando el mensaje del reino. Esa es la número 4. La primera iglesia, los seguidores de Jesús no se dispersaron luego de la crucifixión. Después de que Jesús fue crucificado, ellos se fueron a un lugar que se llama Aposento Alto. Allí estuvieron esperando. Y cuando Jesús llegó a donde ellos, y cuando Jesús se fue del Monte de los Olivos para el cielo, ellos siguieron viviendo unidos. Nosotros queremos grandes cosas para acá en Punta Arenas. Mientras la iglesia no se una, no van a haber grandes cosas. No va a llegar a ser lo que nosotros queremos mientras estemos desunidos. Ellos habían sido transformados por el poder de Dios, manifestado a través de Jesús, y los harían volver atrás. Reunidos en un aposento alto, esperaron la manifestación del Espíritu Santo y recibieron poder, seguir testificando sobre Jesús donde quería que fuera. El inicio de la expansión de la iglesia se dio de inmediato. Estando reunidos, el Espíritu Santo los capacitó para hablar el mensaje de salvación en diversos idiomas, y en un solo día se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Unánimes y juntos, que a pesar de ser un grupo tan grande y nuevo, se mantenían unos compartiendo todos, aún compartían la comida, aún compartían las casas, aún vendieron sus propiedades y las pusieron a los pies de los discípulos para que los discípulos ministraran. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47. Versículo 44 al 47 dice, y todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. ¿Cómo estaban? ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Unida, juntos, dice juntos, y tenían en común todas las cosas. Todos estaban de acuerdo. Vamos el domingo a limpiar el templo, todos estamos de acuerdo. Vamos a agarrar dinero para comprar sillas, todos estamos de acuerdo. Todos vamos a ir al evangelismo, estamos de acuerdo. Si es para ganar almas, estamos de acuerdo. Siempre se va a levantar uno o dos ahí, un crítico, diciendo, no me parece, no estoy de acuerdo, no le haga caso. Versículo 45, y vendían sus propiedades, sus bienes, y las repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Versículo 46, y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Aleluya. Se ayudaban los unos a los otros, oraban los unos por los otros, compartían el pan cada uno y se apoyaban mutuamente. Comían junto con alegría y sencillez de corazón, mientras que alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo cada día. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El crecimiento de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, se dio en unidad. El poder del Espíritu Santo vino cuando está unido. Dice que en una casa donde hay unidad está Dios. Dios es orden y Dios no trabaja con el desorden, trabaja en el orden. La iglesia que está unida, la iglesia que está ordenada, Dios trabaja ahí. Entonces dice, el crecimiento de la iglesia primera se dio en unidad. Unidos contribuyeron toda la extensión del mensaje del reino. Sigamos el ejemplo que nos dejaron y continuemos la tarea hasta la venida del Señor, como la primera iglesia. Número 5, la Trinidad, la deidad, unidos desde siempre y para siempre. Dios trabajó en unidad, siempre trabajó Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres están unidos. El ejemplo perfecto de la unidad la encontramos en la deidad. La palabra Trinidad, que no aparece en la Biblia, pero es la deidad. Los tres grandes. Los tres grandes son Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo han actuado unidos desde siempre y lo harán por toda la eternidad. Dios nunca está desunido. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Vea lo que dice. Porque tres son los que dan testimonio. Porque tres son los grandes. Porque tres son los que están unidos, que tienen poder. Y esto dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Tres son uno. Cordón de tres dobleces nadie lo rompe. Una hoja de cuaderno usted la puede romper, pero todo el cuaderno de 200 hojas usted no la rompe. Mientras la iglesia Hebrón esté unida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estemos los líderes todos unidos, y no dejemos a los Tobías ni a los Sanbalat que lleguen a infectar, seguiremos adelante, seguiremos conquistando, seguiremos comprando. La gente va a hablar, no importa que la gente hable. ¿De dónde viene la plata? A usted no le importa. Dios va a proveer, que vamos a seguir avanzando y vamos a comprar, pero tenemos que estar unidos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo cierra con esto en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Tres unidos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Vio que la unión tiene poder? Desunidos no llegamos a nada. Un reino dividido no prevalece. Una casa desunida no prevalece. Un matrimonio desunido no puede sobrevivir. Tenemos que estar unidos. La iglesia tiene que estar unida. Hoy, grupo de alabanza tiene una venta. Toda la iglesia compra. Hay que apoyar al grupo de alabanza porque somos de nosotros mismos. Hace una fiesta, hace una venta el grupo de evangelismo. Toda la iglesia apoya porque también somos de los mismos. Hace una venta el grupo de danza. Toda la iglesia compra. Hace una venta el grupo de diáconos. Toda la iglesia compra. Somos uno y estamos unidos. La iglesia hace tamales. Todos comprando y vendiendo. Estamos unidos para una buena causa. Cuando se levanta un Tobías diciendo: ¿pero qué es esa plata? ¿Para qué? ¿Para qué eso? Yo no estoy de acuerdo. Dígale: reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Hijo del diablo, porque tú no eres un hijo de Dios. Porque si fueras un hijo de Dios, te hubieras unido. Todo escarnecedor, todo crítico es un hijo del diablo. Aleluya. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y cierro con Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Vea lo que dice: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué? Bautizándolas en el nombre de ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Están unidos los tres? Dios nunca está desunido. Por eso una iglesia desunida no llega a nada, se cae. Hebrón tiene una visión y tiene una misión, tiene una doctrina y tiene una denominación. Si ustedes son hebronitas, ustedes siguen a su pastor y siguen la visión y la misión. La persona que diga no siga la visión del pastor Edwin ni la pastora Irene, dígale: tú no eres hebronita. Ve al lugar donde tú crees. Es que la iglesia tal Julana me parece, esa es tu iglesia. Es que de Harrigan me parece, ve congrégate con Harrigan. Es que me parece con Yesenia Ten, pues ve congrégate con Yesenia Ten. Pero de Hebrón tiene su doctrina sólida. Cuando una persona habla de Hebrón, dile: vos no eres hebronita. Es que yo soy cristiano. Vos no eres cristiano, vos sos un hijo del diablo. Porque los hijos del diablo no critican ni escarnecen a los hijos de Dios. Por tanto, yo soy discípulo. Cuando una persona quiere hacer daño aquí, no es un hebronita, no es un hijo de Dios. Todos estamos trabajando juntos, unidos, para que todo salga bien. Ahí en el grupo de sonido, todos estamos luchando para que se oiga bien, para que las hermanas del grupo de alabanza oigan bien. Todo lo que estamos haciendo aquí en las cámaras, para que todo salga bien. Estamos unidos.
Si alguien está en contra, no es de nosotros. Y más tarde o temprano se va a ir. Y la palabra dice, comieron con nosotros, estuvieron con nosotros, pero se fueron para demostrar que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ya voy terminando. Regáleme 5 minutos. Así decimos los pastores, pero sí, regáleme 5 minutos. Aunque sean 3 manifestaciones o personas distintas, en realidad solo un solo Dios. Y siempre ha obrado en unidad. Dios siempre ha trabajado en unidad. Dios siempre ha trabajado en unidad. La iglesia que trabaja en unidad es una iglesia poderosa. Es una iglesia bendecida. Es una iglesia que va a lograr todo lo que se proponga, lo van a lograr cuando la iglesia está unida. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea el Rey. Aunque son 3 manifestaciones o personas distintas, en realidad son uno solo. Dios siempre ha obrado en unidad. La Trinidad trabaja en unidad. Es su deseo de salvar a la humanidad. Juntos crearon el universo, el ser humano, y juntos diseñaron el plan de salvación a través del cual ofrecieron al ser humano la oportunidad de reconciliarse con Dios. Dios fue el primero que dijo, hay que salvar al hombre. Y le dijo al Hijo, necesito que vayas a la tierra. Y el Hijo le dijo, necesito que el Espíritu Santo me acompañe. Y dijeron, ¿nos ponemos de acuerdo? Sí, vámonos. Siempre hemos trabajado juntos. Cuando los líderes trabajan juntos, todo se puede. Cuando la iglesia trabaja juntos, todo se puede. Cuando en tu casa se trabaja juntos, todo se puede. Cuando todos apoyan la visión de tu pastor, sí se puede. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Cuando el hombre recibe a Cristo en su corazón y se reconcilia con Dios, el Espíritu Santo viene a morar en él, dándole la garantía que es salvo y pertenece a la familia de Dios. Un solo Dios, un solo Redentor, en cual somos salvos por toda la eternidad. Quiero decirle que aquí ninguno de nosotros brilla. El que brilla es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted cree que usted aquí viene a brillar, se equivocó. Aquí el que brilla es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí somos siervos. Si tú limpias esta iglesia, eres importante. Y si tú predicas en esta iglesia, eres importante. Pero porque tú crees que tú predicas, no puedes limpiar. Si tú predicas, también tienes que limpiar. Y si tú predicas, también tienes que hacer tamales. Y si tú predicas, tienes que vender tamales. Y si tú predicas, también tienes que hacerlo igual todo. Porque aquí todos somos iguales. Y si tú escarneces, sigue tu camino, por favor. Si tú no estás de acuerdo en la doctrina de Hebrón, te lo pido de corazón, sigue tu camino, vete de este lugar. Te lo digo públicamente, si tú no estás de acuerdo en la visión de Hebrón, sigue tu camino, no me hagas perder el tiempo, ni yo te hago perder el tiempo. Pero aquí vamos a seguir avanzando, y vamos a comprar ese terreno, y vamos a seguir avanzando, y vamos a seguir siguiendo ese edificio, porque tenemos que llegar a 1000 miembros, y aquí será un grupo musical, y aquí habrá una gran orquesta. Pero si tú no estás de acuerdo, sigue tu camino. Apártate y déjanos trabajar. Póngase sobre sus pies. Oramos a Dios. La unidad siempre va a reinar. La unidad nos hace fuertes. Ahora que salgamos de aquí, le insto a toda la iglesia, por favor, salga allá afuera. Diga,